Vamos a hablar de Horton. F igual a Fc más F sub 0 menos Fc por el exponencial de menos Kt. Horton tiene tres parámetros, que son F sub 0, Fc y K. Así es que para poder calibrar a Horton hay que recoger datos y para eso existe un instrumento que se llama infiltrómetro. El infiltrómetro recoge la rata de infiltración en un intervalo de tiempo, es decir, usted va a tener un T aquí. En cero no se puede medir. T1, F1, T2, F2, T3, F3, T4, F4. Así que vamos a empezar con la calibración. Existen tres casos. Uno, se conoce Fc porque si esto tiende a infinito, esto tiende a Fc. 2, se conoce K. Y 3, se desconocen los tres parámetros. Entonces vamos a empezar con el primer caso. Es decir, incógnitas. F sub 0 y K. Así que F igual a Fc más F sub 0 menos Fc por el exponencial de menos Kt. Nos quedaría algo así como F menos Fc igual a F sub 0 menos Fc por el exponencial de menos Kt. Y cuando hay muchos datos y pocas incógnitas, pues se resuelven las ecuaciones normales por el método de mínimos cuadrados, que en estadística a eso se le llama regresión. Y vamos a usar un modelo exponencial. Es decir, y es igual a A por E a la BX. Y si hacemos la comparación, Y es igual a F menos FC, X es igual a T, A es igual a F sub 0 menos FC y B es igual a menos K. Así es que con todos estos datos, exceptuando este, porque ya no lo puedo usar, busca su variable estadística, va a decir que esto aquí es X, busca su variable estadística Y, F menos Fc, este queda descartado porque se pierde un grado de libertad y Fc menos Fc es 0, y si usted le mete ese dato, el exponente de 0 o es a la 0 no está definido, y a menudo ustedes en las redes me acusan y ponen bochinches ahí en las redes y que el profesor Cedeño pone problemas que ni la HP resuelve. Claro, la HP se niega a resolver ese disparate porque el exponencial de 0 no existe. Y eso es lo que en estadística se llama que se pierde un grado de libertad. Así que ese valor se usó para encontrar Fc, si se midió eso hasta el infinito. Entonces usted tiene aquí el F1 menos Fc, el F2 menos Fc, el F3 menos el Fc, el F4 menos el Fc, etcétera, etcétera, etcétera. Corre todos los datos. Recuérdese, no es cuestión de resolver dos ecuaciones con dos incógnitas, es encontrar la curva de mejor ajuste con el error mínimo, y por eso las ecuaciones normales se resuelven por mínimos cuadrados. Así es que cuidado, le va a meter ese grado de libertad que se perdió porque el HP no lo va a resolver. Y entonces más de 4
se lo creen y aparezco ahí en las redes sociales con un poco de bochinches que ya no ni caso les hago, nada más me río y digo, pobre ignorante que está perdiendo el tiempo dando información falsa que ni él mismo sabe qué es lo que hay que hacer. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí. Bien. Así es que si se mide esto un tiempo suficientemente largo hasta que se alcanza una condición de equilibrio, vamos a conocer el valor de FC. Pero a veces ese tiempo es demasiado largo y entonces lo que se hace es que incógnitas. F sub 0 y F sub C. Y se conoce K de unas condiciones hidrológicas anteriores o una cuenca similar hidrológicamente calibrado. Entonces, en ese caso vamos a ver F igual a FC más F sub 0 menos FC por el exponencial de menos KT. Entonces tendríamos que Y es igual a MX más B. Si comparamos, Y es igual a F. Ahí es una regresión lineal. Modelo lineal. Y es igual a F. X es igual a el exponencial de menos KT. B sería igual a FC. Y M sería igual a F sub 0 menos FC. Es decir, que F sub 0 es igual a M más FC. Pues igualmente, usted aquí encuentra la K menos B y aquí encuentra el F sub 0 igual a más FC. Así que en este caso tendría pues simplemente que usar una nueva variable estadística, ya no sería la Y, sería la X, el exponencial de menos KT y este sería la Y. Así que aquí coloca su variable estadística. Todo depende de sus datos. Y después, esto de aquí es el experimental, que es el medido y calcula el Y teórico, que es el calculado con la ecuación de, digo, con la F. Digo, no, este de aquí es el experimental, que es el medido, es la variable estadística, que este se calcula con Horton, FC más F sub 0 menos F sub C por el exponencial de menos KT. Y usted va a comparar este valor y este valor y este valor y este valor y este valor de aquí. Estos valores tienen que ser similares porque si son diferentes, porque metió las de andar. Así que estos problemas lamentablemente son largos, pero tienen muchos puntos de autoverificación donde usted puede comprobar si lo que está haciendo lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Algunos de ustedes han encontrado en los años que no quieren verificarse porque vamos para adelante y que el profesor me diga que está malo, porque si yo me doy cuenta que está malo, me entra el yello y después no sé qué hacer. Pero es una ventaja de estos problemas que usted se puede verificar. Los valores teóricos deben ser similares a los valores experimentales. ¿Cómo calcula los valores teóricos? Con la ecuación de Horton. Los valores experimentales los obtuvo utilizando un instrumento que se llama el infiltrómetro. El tercer caso no lo vamos a ver aquí porque es muy largo. ¿Qué se hace? Se asume K y se resuelve como
caso 2. Al final, se asumen diferentes valores de K. Al final, se selecciona la opción cuyo coeficiente de determinación sea más cercano a 1. Entre más cercano a 1, tiene menos error. Si es 1 es teórico y la probabilidad de que eso de 1 es remota, pero a veces da 0.998 y cosas así por el estilo, porque Horton representa muy bien ese proceso de infiltración. Así es que usted asume en este caso distintos valores, hace lo anterior, determina el coeficiente de determinación R al cuadrado, es mayor o igual a 0, menor o igual a 1 y selecciona, pero es como tanteo y hay que tantear tantas alternativas y eso se vuelve tedioso y largo. Así que cuando tenemos datos de infiltrómetro, solamente he preguntado los casos 1 o 2. ¿Se midió por un tiempo infinitamente largo o no? Así que ese es uno de los inconvenientes. En la mayoría de las situaciones se desconocen las tres cosas. Se desconocen las tres cosas. ¿Okay? Pero para que no estemos tanteando un número infinito de soluciones, vamos a presentarle las dos opciones del caso 1 y el caso 2 y no vamos a usar el caso 3. Pero si usted sabe resolver el caso 2, pues ya tiene que sabe cómo se hace el caso 3, solo que tiene que tantear muchas alternativas. Horton, pues el problema de Horton es la calibración. Y dos, que Horton funciona muy bien en cuencas pequeñas homogéneas. Cuando las cuencas son muy heterogéneas, hay que subdividirla en áreas homogéneas y eso es mucho trabajo y después hay que sacar un valor promedio final y se vuelve tedioso. Algunas personas trataron de buscar unas alternativas para calcular la infiltración, así que vamos a ver alternativas. Y una es la ecuación de Philip. Y la ecuación de Philip lamentablemente es muy buena solamente en suelos arenosos bien drenados. Cuando el suelo drena bien, es un suelo permeable, arenoso, la ecuación de Philip, y Philip encontró esto, F es igual a 1 medio A por T a la menos 1 medio más B. Pero en otros tipos de suelos, arcillosos, limosos, Philip no es conveniente, no trabaja bien. Y Philip solamente tiene dos parámetros, A y B. Así es que es fácil resolverla con regresión lineal con sus datos del infiltrómetro. No tiene que medirlo hasta el infinito, hasta alcanzar una condición de equilibrio que no siempre se obtiene. Entonces, que tiene aquí Y es igual a MX más, vamos a decir que más C. Y usted compara estas cosas, la Y es igual a F, una simple comparación. La X sería igual a 1 entre 2 raíz de T. La M sería igual a y la C sería igual a B. Así que calibrar a Philip es muy sencillo. Igualmente, si I es mayor o igual a F, dF es igual a F por un dt, de 0 a F y de 0 a T. Así que esto sería
igual a la integral de 0 a t de 1 entre 2 a t a la menos 1 medio más b por 1 de t. Así que f es igual a por t a la 1 medio más b por t. Pero este es un ejemplo de integral. Para que este resultado sea válido, tiene que cumplirse con esto. Si no, pues se integra en los intervalos donde i es mayor que f, y lo único es que entonces cambian los límites de integración. Sin embargo, la mayoría de las cuencas son grandes, heterogéneas, así que se buscan alternativas que funcionen, y la alternativa más popular se denomina índice de infiltración phi. Y se asume una rata de infiltración constante. Es decir, que si usted tiene un hietograma de lluvia, por aquí tiene la intensidad, por acá está el tiempo, y esto hace así. Usted va a encontrar una rata de infiltración constante phi, y esta rata lo que pretende es separar esto, aquí f, y acá arriba r, de tal manera que P es igual a R más F, es decir, el agua que vino del nivel atmosférico, parte se queda en el nivel superficial y el resto se va al nivel subterráneo. Y ese índice de infiltración separa esas cantidades de agua y funciona relativamente bien, y como es sencillo, es ficticio, no coincide con la realidad porque la ecuación de Horton describe más o menos los procesos que se dan en la naturaleza, pero muchas veces para nuestros cálculos estamos trabajando generalmente con valores promedio, asumir una rata de infiltración constante para separar el agua en este modelo P igual a R más F resulta conveniente. Muy bien, entonces ahora vamos a hacer un ejemplo tipo examen de infiltración. Así que lo vamos haciendo por partes. Okay, aquí vamos a ver. Vamos a decir que tenemos un infiltrómetro. Y ese infiltrómetro aquí está en T, en horas. Y aquí está la F medida en pulgadas por hora. 0 no se puede medir. Tiene que transcurrir cierto intervalo de tiempo para poder medir eso en el filtrómetro. Así que vamos a decir 2, 5, 7, 10, 12, infinito. Así es que 1.1, 1.174, 0.703, 0.591, 0.527, 0.512, 0.500. Así que si yo analizo mis datos del infiltrómetro, este valor que tenemos aquí es igual a FC. Así que FC es igual a 0.5 pulgadas por hora. Y significa que mis incógnitas van a ser la rata inicial,
que no la pude medir aquí, F0, y la constante de Horton. Así que F igual a Fc más F sub 0 menos Fc por el exponencial de menos Kt, F menos Fc igual a F sub 0 menos Fc por el exponencial de menos Kt. Así que con estos datos tengo un modelo exponencial. Y es igual a A por E a la vez X. Así que Y es igual a F menos Fc. X es igual a T. A es igual a F sub 0 menos Fc. Y B es igual a menos K. Así es que aquí tenemos mi variable estadística Y igual a Fc menos F. Digo, F menos Fc. Esa es mi variable estadística. Este no se puede usar porque se pierde un grado de libertad. Este dato no lo puedo medir. Así es que obtenemos nuestra variable estadística con esta data, 0.674, 0.203, 0.091, 0.027, 0.012. Entonces corremos nuestro modelo y la calculadora nos manda lo siguiente. Y igual a 1.5173, el exponencial de menos 0.4029x. Es decir, que K, y vamos a decir que lo vamos a redondear a un decimal. Yo les digo en los exámenes que me lo redondea a tantos decimales, K va a ser igual a 0.4 horas a la menos 1. Cuidado, se les olvidan las unidades, porque esto aquí está en horas y esto aquí está en pulgadas por hora. Y tenemos aquí entonces que F0 es igual a más Fc, es decir, 1.5 más 0.5 igual a 2 pulgadas por hora. Muy bien, entonces ya tenemos la ecuación de Horton, F es igual a Fc más F sub 0 menos Fc por el exponencial de menos Kt, F igual a 0.5 más 1.5 el exponencial de menos 0.4t. Y con esa ecuación teórica podemos darle los tiempos en hora y encontrar la rata de infiltración en pulgadas por hora. Así que tenemos aquí la F teórica. Esa es la teórica esa es la teórica. Así que le damos valores a T. Esto nos da 2.0, que es F0. El HP tiene una tecla ahí de infinito, así es que E a la menos infinito es 0. Así que esto nos da 0.5. Y los otros valores nos dan 1.147. 174, 0.703, 0.591, 0.527 y 0.512. Y si comparamos esto con esto, vemos que al menos a 3 decimales son idénticos.
tal vez con más decimales. Eso significa dos cosas. Uno, metimos bien la data en la calculadora, usamos bien nuestro modelo de regresión o seleccionamos bien el modelo. Y dos, el redondeo que hicimos aquí no afecta. A veces los resultados no se parecen porque el redondeo no fue adecuado o los resultados no se parecen porque metimos mal los datos en la calculadora. Y recuérdense, este no se puede meter porque ese es no se puede meter como data porque ese es el grado de libertad que se perdió. Pero sí se puede calcular y esto se puede calcular. Bien, entonces, ese es un punto de autoverificación. Si eso no nos da similar o igual, estamos absolutamente seguros de que eso está malo. Bien, pasamos a la segunda parte del problema. Si alguien tiene alguna pregunta, me detiene. La segunda parte, primero fue infiltrómetro, así que ahora vamos a analizar la precipitación. Para ello tenemos tiempo en horas y P en pulgadas. 0, 2, 5, 7, 10, 12, 15. 1.0, 3.8, 10.7, 12.9, 15, 15.6 y 15.6. Y lo primero que podemos obtener ahí es la duración total de la lluvia. Cuando esto ya permanece constante, esa es la duración total de la lluvia, así que la lluvia duró 12 horas, mediodía. Ahora vamos a decir que T mayor o igual a A menor o igual a B y esto va a estar en horas. Y vamos a tener, como es una lluvia medida, ahí es igual a delta P entre delta T y esto va a estar en pulgadas por hora. Así que vamos a ir de 0 a 2, de 2 a 5, de 5 a 7, de 7 a 10 y de 10 a 12. En adelante de 12 no es necesario porque ya la lluvia se acabó. Entonces sería 3.8 menos 1 entre 2 menos 0. 10.7 menos 3.8 entre 5 menos 2. 12.9 menos 10.7 entre 7 menos 5. 15 menos 12.9 entre 10 menos 7. 15.6 menos 15 entre 12 menos 10. Y con esa información podemos construir un hietograma de precipitación. Aquí tenemos T en horas. Y aquí tenemos la I en pulgadas por hora. Así que sería 1.4 de 0 a 2. Y después tenemos 2.3 de 2 a 5. Después tenemos 1.1 de 5 a 7. Y después tenemos
1.1, después tenemos 0.70 de 7 a 10 y después tenemos 0.3 de 10 a 12. Y 1, y 2, y 3, y 4, y 5. Y por aquí vamos a tener un P1, vamos a tener un P2, vamos a tener un P3, vamos a tener un P4 y vamos a tener un P5. La P total, o simplemente P, va a ser igual a la P final menos la P inicial. Y eso sería 15.6 menos 1, 14.6 pulgadas. Y cada uno de esos P sub I va a ser igual a I sub I por delta T. Así que el P1 sería igual a 1.4 por 2 menos 0. El P2 sería igual a 2.3 por 5 menos 2. El P3 sería igual a 1.1 por 7 menos 5. El P4 sería igual a 0.70 por 10 menos 7. Y el P5 sería igual a 0.3 por 12 menos 10. Y esto da 2.8, 6.9, 2.2, 2.1, 0.6. Y la sumatoria de P sub I da 14.6 pulgadas. Punto de verificación tiene que ser igual a la P total, 14.6 pulgadas. Si eso no les da, no siga, porque todo lo que haga de ahí en adelante está malo porque ya tiene un error y ese error distorsiona todos los resultados. Ahora, hay estudiantes que son magos. Tienen, el año pasado tenían la parte A del problema mala, la parte B mala, la parte C mala, la parte D mala y la parte E, la parte final buena. Yo no quiero pensar mal, pero no se me ocurre otra explicación. Así que hasta para copiarse hay que saber lo que se está haciendo. Y a donde algo está malo, hasta ahí califico y de ahí para adelante ya no volteo a ver más nada. Y no me diga, vea, la última parte la tengo buena, si la anterior la tenías mala y la última depende de lo anterior. ¿Cómo vas a tener lo último bueno y todo lo anterior malo? Así es que hay que saber lo que está haciendo y el problema tiene una gran ventaja, este tipo de problema, que usted mismo se lo califica. Usted mismo sabe si lo tiene bueno o lo tiene malo. Ahora, a veces hay estudiantes que tienen mala suerte, que tienen errores que se autocompensan y va cumpliendo y todo lo tiene malo, pero bueno, esa es otra historia. Eso es otra historia. ¿Qué vamos a hacer ahora? Estos valores teóricos, esos valores teóricos, los vamos a colocar aquí encima de el hietograma. Así que si buscamos esos valores teóricos, 1.174. En 1, en 2, 1.174. En 0 eran 2. Después punto 70, en 5 punto 70 y algo. Después punto 59, punto 52 y punto 51. Y esto, pues,
Hace así. Y esa es la F de Horton, la rata de infiltración teórica. Y aquí vemos que eso corta por aquí. Y vamos a ver entonces que para T mayor o igual a 0, menor o igual a T asterisco y fue menor que F, a eso se le llama las condiciones antecedentes de lluvia. La escorrentía se inicia posterior al inicio de la lluvia, los instantes iniciales de la lluvia sirven para satisfacer la demanda de agua del suelo y no es hasta que se alcanza cierta rata de infiltración y una cierta intensidad que queda un excedente. Así que vamos a ver tres intervalos, condiciones antecedentes. Este de aquí no lo vamos a corregir, vamos a trabajar con ese déficit, porque la lluvia que se acumuló aquí acá se infiltra y el agua es absorbida a esta rata, pero eso implica un proceso de ensayo y error, así es que vamos a dejarlo ahí, pero usualmente hay condiciones antecedentes de lluvia como esta, de que al inicio la rata de infiltración es mayor que la intensidad de la lluvia, así que vamos a encontrar este valor de T. Así que tenemos allí que cuando T es igual a T asterisco, F es igual a I1, que valía 1.4 pulgadas por hora. Así es que 1.4 es igual a 0.5 más 1.5 el exponencial de menos 0.4 T asterisco de acuerdo a la ecuación teórica de Horton. Así que 0.9 entre 1.5 logaritmo natural es igual a menos 0.4 T asterisco y el arte de los logaritmos es olvidado por muchos de ustedes y tengo una gran cantidad de estudiantes más allá de la cuenta donde les ha entrado pereza mental y sin pensarlo dos veces esa expresión que se puede despejar. Analíticamente ahí va Newton Raphson con eso. Recuérdese que los métodos numéricos no son la primera opción, ya que el resultado analítico es conveniente a los métodos numéricos, porque los métodos numéricos siempre son aproximados, pero ya el arte de los logaritmos lamentablemente se ha olvidado y abusan. Calculadora, por supuesto, cada vez la inteligencia artificial está mucho mejor, las máquinas van haciendo muchas cosas y muchos robots están reemplazando a los seres humanos en algunas tareas peligrosas, pero yo espero que las máquinas todavía no reemplacen la capacidad del ser humano y que el ser humano sea pensante y no mecánico. Desgraciadamente muchos de ustedes en los exámenes son completamente mecánicos y hacen las cosas mecánicamente. Eso no significa que numéricamente no esté mal, pero hay que ver la precisión y la tolerancia que tienen en su método numérico, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, entonces vamos a ver que aquí nos va a quedar un F1, aquí vamos a tener un F2, un F3 y F va a ser igual a la sumatoria de F sub I. ¿Qué es F1? Este rectangulito de aquí es F1. Vamos a borrar estas P. Bien. Así que esto de aquí es F1.
Y esto de aquí va a ser F3 y esto de aquí va a ser F2. Así que donde tenemos esta situación se integra. En las otras situaciones, todo el agua que vino del nivel atmosférico se va al nivel subterráneo. Bien, pero recordando que aquí pues tenemos una pequeña deficiencia que no vamos a analizar aquí porque requiere ciertas suposiciones, ensayos y errores, y la cosa va para adelante y para atrás y se complica. Bien, así que vamos a vivir con esa ligera deficiencia. Así es que F va a ser igual a 1.4 multiplicado por 1.277 más la integral de 1.277 a 10 de 0.5 más 1.5 el exponencial de menos 0.4t, todo eso por un dt más 0.3 por 12 menos 10. Así que F es igual a 1.787 más 0.5 por 10 menos 1.277 más 1.5 entre menos 0.4 por el exponencial de menos 0.4 por 10 menos el exponencial de menos 0.4 por 1.277 más 0.6, que es este valor de aquí y este valor. Así que F, vamos a decir que lo vamos a redondear a 2 decimales, 8.93 pulgadas. Por lo tanto, R es igual a P menos F. Y R sería entonces 14.6 menos 8.93. Cuidado, a veces yo he tenido estudiantes que el agua que se infiltra es mayor que el agua que cayó del cielo. ¿De dónde salió esa agua? No me pregunten, no lo sé, no tengo ni idea. Lo más que se puede infiltrar es la cantidad de precipitación y no queda nada sobre el terreno. Eso es lo que ocurre muchas veces en desiertos. Cuando llueve, todo se infiltra y no queda escorrentía superficial, pero no puede infiltrarse más de lo que llueve. Así que la escorrentía es igual a 5.67 pulgadas. Y tenemos que usted puede calcular su coeficiente de escorrentía R entre P. Así que CR es igual a 38.8%. Eso significa que para esta lluvia, que probablemente fue al inicio de la estación lluviosa, el 38.8% del agua que vino al nivel atmosférico se quedó sobre la superficie del terreno. Son las 3:15. Bueno, vamos a suspender el problema por hoy. Vamos a continuar este problema en la próxima clase. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Si no hay preguntas, hemos terminado con 43 estudiantes de 52. Significa que 9 no vinieron. Voy a tener que pasar lista aleatoriamente. Estoy notando que últimamente están faltando bastante.
Pero bueno, de vez en cuando alguien tendrá una excusa, pero no esa cantidad exagerada de ausentes que tenemos aquí. Si no hay preguntas, nos vemos entonces. Profesor, una consulta fue, bueno, yo creo que ya se fue. Era para que No, nos no se mostrara fue, no se fue, no se fue, no se ha ido, eh, no se ha ido, ahí para que nos está. muestre la parte de la integral donde se calculó. Ok, listo. Dele, gracias. Ya, ok. Esa es la integral de una función exponencial que es relativamente simple. E a la u por un du es e a la u. Bien, bien, ok. Solo que a veces ustedes ya en cuarto año ya no se acuerdan ni cómo se integra. Pero gajes del oficio. ¿Estamos bien? ¿Alguna otra pregunta? Aquí está, entonces cierro, pues. Vamos a Eh, detenerla. profe, Dígame. eh, usted dijo que el valor que nos dio decía que la lluvia era de las primeras lluvias de la estación lluviosa. Sí, ¿Por qué? porque el coeficiente de escorrentía es bajo. Para octubre los coeficientes de escorrentía tienden a subir. Pero es porque el suelo está muy seco o algo así, Sí, pero el suelo está seco, está o sediento. casi- Absorbe, absorbe mucha agua por infiltración. Correcto, bien. Los coeficientes de escorrentía tienden a aumentar a medida que el suelo se va saturando. Muy bien, vamos entonces a detener la grabación para guardarla. Profe.